Tú quieras. Vale, pues nada. Hola, buenas tardes a todos y que en cualquier momento si tenéis cualquier pregunta o queréis decir algo, sentiros libres de hacerlo. Hoy el Journal Club que vamos a hacer es un poco diferente a los que hemos hecho otras veces, que han sido pues, más artículos o retrospectivos o el cuestionario que se hizo. En este caso es un artículo de revisión que ha sido publicado hace muy poquito, en el 2021, en el Vet Clinics of North America, que habla pues un poco de lo que son las complicaciones en las castraciones y un poco una revisión de las diferentes técnicas que hay. Probablemente de lo que vamos a hablar hoy, pues muchos de vosotros os lo sabéis de requete memoria y muchas de las cosas que vamos a hablar no han cambiado desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco a través de todo lo que va diciendo el artículo y luego pues podemos todos discutir qué experiencias tenéis o preguntas que podáis tener, ¿vale? En principio, bueno, pues cuando hablamos de la castración realmente es el procedimiento quirúrgico más común que realizamos en la clínica equina y tenemos diferentes técnicas. Si nos vamos en base a si abrimos o no abrimos la túnica vaginal, tenemos la abierta, la cerrada, que obviamente abrimos la túnica vaginal abierta, la cerrada es que no la llegamos a abrir y la semicerrada es en la que la abrimos, realizamos la sección del cordón directamente y luego cerramos la túnica vaginal o la emasculamos, ¿vale? Eso en cuanto a lo que sería la túnica vaginal. Luego tenemos en cuanto si cerramos o abrimos, o sea, dejamos abierto el escroto o lo cerramos luego para cerrar por primera intención, ¿vale? Luego las otras opciones que tenemos también a la hora de realizar una castración es si lo hacemos en la estación bajo anestesia general, perdón, si lo hacemos bajo anestesia general o si lo hacemos en la estación bajo sedación y anestesia local, que ahí pues dependerá un poquito también pues de nuestra experiencia, dependerá del carácter del caballo, ¿vale? Pero cuando nos vamos a mirar el ratio de complicaciones que existe, fijaros que hay un amplio espectro en el que hay artículos que reportan un ratio de complicaciones tan bajito de hasta un 10,2, pero existen, de hecho, artículos bastante recientes del 2020 en el que reportan hasta complicaciones de un 60%. O sea, fijaros que es un índice bastante alto. Cuando nos planteamos un poco en por qué estas complicaciones aparecen o no aparecen, pues una de ellas principalmente a lo que achaca este artículo es que no tengamos un buen conocimiento de la anatomía y de las técnicas quirúrgicas. Y ya no solo pues eso, por ciertas zonas que tenemos que tener un poco claras que nos ayudan a saber, sobre todo si estamos lidiando con un caballo que tiene... Uy, se me ha ido esto por ahí. Perdona que se me ha ido. Si tenemos un caballo que tiene los testículos descendidos, pues toda esta anatomía es mucho más clara, obviamente, porque tenemos el cordón testicular que baja desde el canal, que tenemos, una vez que abrimos, que incidimos la túnica vaginal, aquí estamos viendo el epidídimo, con la cabeza del epidídimo y la cola del epidídimo, esto tiene que estar mirando hacia la cabeza del caballo y la parte de la cola hacia la cola del caballo. Y luego ya tenemos el testículo. Y lo que podemos diferenciar es ciertos ligamentos que nos ayudan también a saber si tenemos una anatomía correcta, como es el ligamento propio del testículo, el ligamento de la cola del epidídimo y el ligamento escrotal, que realmente es el responsable de que los caballos hagan el descenso testicular desde el abdomen hacia la cavidad escrotal. Vale, consideraciones de ellos lo que hacen un poco de revisión desde el primer momento, de qué consideraciones tenemos que tener y qué cuidados preanestéticos, ¿no? Y obviamente, como todos los pacientes que tenemos que hacer un examen físico completo en el que debemos hacer una buena auscultación. Muchas veces no nos damos cuenta y hay veces cada vez en los que podemos detectar un soplo y, por ejemplo, ahí cambiaría la película en el sentido de que a lo mejor nos estábamos planteando una anestesia bajo anestesia general y notamos algo que a lo mejor pues, no nos compensa anestesiar el caballo, ¿no? Entonces es muy importante que realizamos el examen completo
hacer una buena palpación de los testículos y de los anillos inguinales. Yo sí que es verdad que aquí en esto no hace mucha énfasis el artículo, pero sí que en caballos adultos que ya han estado haciendo de reproductores, sí que recomiendo antes de realizar sobre todo una castración de pie en el campo, palpar los anillos inguinales para evitar que, pues, que tengamos un susto luego. Y con un poco con la información de lo que tenemos, porque si tenemos ambos testículos descendidos, unos anillos inguinales medianamente aceptables, pues ahí ya podemos hacer un plan quirúrgico para hacer pues una castración, ya sea en el campo, ya sea en la estación o bajo anestesia general, ¿vale? Por norma general, pues habría que cateterizar, a poner un catéter en la yugular, eso nos lleva 2 segundos y además nos va a facilitar mucho la vida en el sentido de si tenemos que redosificar o no, si estamos en el campo, por ejemplo. Hombre, si estamos en el hospital, pues la mayoría de las veces somos un poco... somos unos privilegiados y tenemos un equipo de alguien que se está ocupando de que tengamos un buen plano anestésico y que el caballo no se mueva. ¿Qué más? Tenemos que tener un caballo que esté vacunado contra el tétanos en los últimos 6 meses y si no, lo que ellos recomiendan es hacer una vacunación, no hablan de suero antitetánico, vacunar ese momento y hacer una revacunación en 3-4 semanas. Y luego hablan del uso de antibioterapia y aquí pues hay un poco, no hay un consenso realmente, existen diferentes artículos y diferentes cuestionarios que se hicieron a lo largo de los años en los que hablan, pues como veis, pues no está claro, hay muchas preguntas, pero lo que se habla es, perdona, es que se me ha ido. Existen estos 4 principales artículos en los que hablan de, en este primer cuestionario que hicieron en Inglaterra, metieron hasta 23.000 castraciones y en lo que encontraron es que la complicación más común era la inflamación y la infección quirúrgica y lo que vieron es que en aquellos que habían dado antibióticos encontraron que ese ratio de complicación ocurría en un 2,9, mientras que en aquellos que no dieron antibióticos ese grado de complicaciones era un poquito mayor, hasta un 4%. En otro estudio que fue prospectivo, multicéntrico, en el que hablan un poco de las complicaciones también, en este caso un 97% de caballos sí que recibieron antibióticos, mientras solo un 3% no los recibieron, y el antibiótico que más utilizaban era solo la penicilina, en el que utilizaban la penicilina preoperatoria, luego terminaban con una dosis a las 12 horas y luego discontinuaban la antibioterapia. En este otro de Australia, lo que encontraron es que solo un 10% de veterinarios no utilizaban antibióticos y otra vez la penicilina volvía a ser el antibiótico de primera elección y en el que hacían principalmente un sistema muy similar al que he mencionado antes, una dosis de penicilina antes y luego 12 horas. Y luego, pues un poco este otro artículo que habla en lo que puede a lo mejor apoyar o no apoyar el uso de antibióticos. Lo que sí que vieron es que el uso de penicilina pre y 2 días postoperatorios más la adición de AINES, que ahí también pues esto podríamos discutir un poco qué es realmente lo que produce la disminución del sero amiloide A, pero lo que descubrieron es que en esos caballos en los que habían seguido este protocolo de medicación, a los 8 días posoperatorio había una reducción significativa del suero amiloide A, que es una proteína de inflamación aguda que nos está diciendo si hay pues es una inflamación activa en ese momento, ¿no? Vale, pues luego con el uso de los AINES existe un poquito el mismo dilema, no está muy claro si debe, en el sentido de que no existe un protocolo y aquí pues cada maestrillo tiene un poco su librillo, ¿no? Definitivamente ellos sí que recomiendan que preoperatoriamente se dé una dosis de antiinflamatorio, ya sea flunixin o fenilbutazona, y luego posoperatorio pues depende un poco de la predilección del veterinario, ¿no? En este caso, ellos lo que sí que dicen es que aquellos caballos en los que hay un gran escroto y en los que tienen un desarrollo más grande del cordón testicular, sí que recomiendan mantener una terapia antiinflamatoria durante 2-3 días después de la castración, ¿vale? Cuando hablan a través de qué protocolo de sedación o de anestesia general realizan,
pues cuando hacen una castración standing, lo más común que hacen es una sedación con detomidina, butorfanol y de lidocaína, que realmente solo hacen una inyección de local intratesticular y en el escroto, en la piel. Yo con esto concuerdo también, hay mucha gente que antes ponía anestesia local en el testículo y además en el cordón testicular. A mí me parece que eso a veces puede generar la formación de un hematoma y luego a la hora de si vamos a ligar y demás, que tengamos un cordón que nos dificulte un poquito más a la hora de tener una buena hemostasia, ya sea con el musculador o con una ligadura. Con lo cual, eso es un poco lo que ellos recomiendan. Si vamos bajo anestesia general, lo que utilizan es una combinación de una sedación de alfa-2 y luego una ketamina con una benzodiazepina, ya sea Valium o ya sea midazolam. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que hablan un poco también comparando en si vamos a hacer una anestesia general o si vamos a hacerlo bajo en una estación, en la estación con sedación. Existen estos dos artículos en los que hablan un poco de las diferencias entre uno y otro y lo que sí que ven es que, aunque no fue significativo en números a nivel de estadística, en este primer artículo encontraron que un 16% de las complicaciones ocurrían en la estación, mientras que bajo anestesia general tenían un 9,6. Lo que sí que es verdad que no especifica muy bien qué tipo de complicaciones son las que ven más en uno o en otro. Eso también sería interesante saberlo. Luego también, pues lo que hablan en este otro artículo, valoran lo que es el coste versus la complicación que podemos tener en un caballo, y lo que sí que vieron otra vez, en este caso incluso los números son bastante más alejados, tenemos un 22% de caballos que tienen complicaciones en la estación en comparación a un 6% de caballos que tienen complicaciones bajo anestesia general. Obviamente lo que sí que ven es que pues en la estación se reduce el coste y que sí que es verdad que también pues además reduce lo que son los riesgos anestésicos, ¿vale? Pero en este caso lo que se fija solo son en las complicaciones relacionadas a lo que es la castración. Vale, este último artículo, que es un poquito más reciente, que es del 2017, este es el que reporta casi un ratio de complicación más alto de todo lo que tenemos en la literatura, reporta hasta un 60% de complicaciones. O sea, eso de 250 caballos que operan, 150 de ellos tienen problemas. Es verdad que sí que la que reportan que tiene en una mayor proporción es la inflamación escrotal, que pues todos en gran medida o menos medida lidiamos con ello después de una castración. Entonces ahí, claro, en función de, seguro que otros artículos pues no han sido a lo mejor tan tajantes a la hora de meter este tipo de, cuando ya hay algo de inflamación como complicación y por eso que los números sean mucho más altos. Pero lo que sí que luego reporta que lo más común es que se produzca una funiculitis o que se produzca un seroma escrotal, que este sí que se vio más ligado a aquellos caballos en los que habían hecho una técnica abierta y habían dejado la túnica vaginal. Y lo que sí que vieron es que es eso, pues en la estación, aquellos caballos que se realizaron en la estación tenían menos riesgos anestésicos y que el precio disminuía, pero que también vuelven a encontrar que el ratio de complicaciones es más alto en comparación de aquellos caballos que se hicieron bajo anestesia general. Y un poco, pues esto lo sabemos todos muy bien, las técnicas quirúrgicas que tenemos, la abierta, la cerrada, lo hemos mencionado antes, y la semicerrada, ¿no? En la que abrimos la túnica vaginal, dejamos el testículo y luego primero cortamos el cremaster para que pueda descender ese testículo y luego sobre ello, dependiendo de si lo queremos hacer así o no, pero podemos hacer la emasculación sobre la túnica vaginal. Y realmente, y realmente, pues aquí otra vez lo que vuelven a ver, no hay nada realmente que reporte qué tipo de castración es la que no nos va a dar más o menos problemas, pero el único artículo que habla quizá en el que, ahora es que se me está yendo. El único artículo en el que realmente habla de qué técnicas a lo mejor pueden dar más problemas es en este artículo del Journal of Equine Veterinary Science, en el que sí que describen que aquellos caballos en los que se realiza una castración semicerrada tienen un ratio de complicación más elevado en comparación de aquellos que tienen una abierta y una cerrada.
Pero aquí, pues la verdad es que muchas veces yo creo que cada uno realiza al final la técnica con la que más cómodo se siente y un poco también en función de los casos, ¿no? Dependiendo de si lo hacemos bajo anestesia general, de pie, bueno, pues eso. Lo que sí, pues la mayoría de lo que describen es que la técnica abierta es la técnica de elección cuando se hace una castración en la estación. Luego, pues al nivel de abordajes tenemos la posibilidad de hacer 2 incisiones escrotales que se hacen paralelas a la línea media del RAFE. Se va a incidir la piel, dartos, la fascia y la túnica parietal y se hace una castración abierta. Si no, no vamos a incidir en la túnica vaginal. Y cuando generalmente hacemos este tipo de abordaje, si lo hacemos en el campo, pues lo vamos a dejar abierto. Si por el contrario estamos y hacemos una castración en hospital en el que las condiciones asépticas son mucho mayores y tenemos una anestesia mucho más controlada, podemos hacer un control del sangrado mucho mejor, se puede realizar una ablación del RAFE medio o realizar un abordaje parainguinal para esterilizar los testículos por ambas zonas y luego ahí ya pues, se cierra el escroto, ¿vale? La ventaja que te produce la ablación del RAFE medio es que puedes abordar ambos lados y puedes incluso abordar ambos anillos inguinales con una sola incisión, pero sí que es verdad que si no controlamos bien la hemostasia pueden sangrar mucho más. A la hora de qué masculadores se utilizaban más frecuentemente, el masculador en muchos otros estudios han mostrado que los que más se utilizan generalmente es el Reimer y el Serra, ¿vale? De un poco las diferencias entre unos y otros, pues el Reimer es un emasculador que mascula y no produce un corte a la vez. Tenemos esta palanquita de aquí que cuando nosotros estamos seguros y queremos cortamos. La mayoría de ellos a veces no son tan efectivos y hay veces que tenemos que utilizar el bisturí también, pero vamos, es un poquito más controlado. El Serra pues es muy cómodo, pero hay veces que yo sí que es verdad que he tenido alguna mala experiencia con el Serra, sobre todo cuando son muy nuevos, porque machacan el tejido y cortan, están muy afilados y cortan más quizá de lo que deberían cortar. Uno de mis jefes, uno de mis mentores siempre decía que un emasculador cuanto más viejo casi que mejor, porque te evitabas este tipo de sustos. Y luego el SANS es un tipo de emasculador que es el que tenemos aquí, que no produce... esto no produce ningún tipo de corte, ese sí que tenemos que mascular y somos luego nosotros los que tenemos que utilizar con un bisturí cortar el resto del testículo y el cordón. Y luego tenemos el Henderson, que está cada vez más usado en Estados Unidos, hay gente muy fanática de ello. Empezaron a utilizarlo inicialmente con toros y pues es un clamp hemostático conectado a un taladro, que bueno, pues realmente lo que hace es empezar a dar vueltas de esta forma, se clampa el testículo, para aquellos que no hayáis visto cómo funciona. El momento en el que empieza a retorcerse el testículo es casi, en este momento asusta un poco, porque como el cordón se empieza a retraer, la tendencia que hace el taladro es a introducirse hacia adentro y hacia adentro del caballo. Y la tendencia de la gente que no tiene experiencia con este tipo de masculador es tirar. Y si nosotros tiramos, lo que vamos a hacer es desgarrar el testículo, el cordón testicular, sin que haya dado los giros suficientes para producir una buena hemostasia. Con lo cual, pues como ves en el vídeo, inicialmente va girando muy poquito a poco y lo que hay que tener cuidado es, como veis con la mano izquierda, está abriendo un poquito más el escroto, de forma que el caballo no se enreda el taladro con el escroto, ¿vale? Entonces ahí lo que hay que hacer es poquito a poco, esto va a ir cogiendo un poquito más de velocidad, un poquito más, un poquito más y un poquito más, hasta que pues empiezas a notar que puedes dar más velocidad y llegar a un punto en el que pues lleguemos a hacer una hemostasia completa por ese giro constante del tejido y tengamos un testículo castrado, ¿vale? Entonces, realmente, pues esa es un poco la técnica. La ventaja que tiene este tipo de masculador es que produce una hemostasia bastante efectiva sin la necesidad de utilizar una ligadura, incluso en cordones testiculares muy gruesos. Existen varios artículos que hablan, incluso porque inicialmente pues bueno, mucha gente se preguntaba cómo de seguro es este tipo de masculador, y existe un primer artículo del Liquan
Veterinary Journal, que fue publicado yo creo que en el 2017, en el que reportan un ratio de complicación de un 10,7, que es muy parecido a lo que otros. Y este último artículo, que es un poquito más reciente, que sí que es verdad que este artículo lo hacen en la estación también, que a mí yo cuando lo leí al principio dije, joder, qué valientes, ¿no? Porque una de las cosas que también está reportada con este tipo de masculador es que si tiras mucho puedas rasgar el cordón testicular arriba dentro en el abdomen y que produzcas un sangrado masivo. No que quiera asustar a nadie con su uso, pero esto está reportado. Pero bueno, ellos lo que reportan es que existe un ratio de complicaciones del 23%, siendo la inflamación excesiva lo más común, y lo que sí que vieron es que la hemorragia realmente solo se producía en un 1%, y lo que sí que vieron es que donde más se producía era en burros, con lo cual al final terminan desaconsejando que este tipo de masculador se utilice en burros y en mulos. Vale, bueno, pues un poco ahí lo que habla a nivel de técnica quirúrgica, lo que sí que es muy importante es que limpiemos siempre nuestro material bien, que lo desmontemos y que lo esterilicemos. Y aquí pues habla de las ligaduras o no en función de, pues tampoco establece un protocolo estándar en el sentido de que se tengan que poner o no ligaduras, lo que sí pues que habla de que evitamos el riesgo de hemorragia versus el riesgo de formación de funiculitis, ¿no? Porque la ligadura lo que va a hacer es crear una forma de cuerpo extraño, además de que pueda generar, ser una zona de anclaje para las bacterias, entonces pues que tengamos una infección de cordón testicular. Realmente lo que dicen es que el riesgo de hemorragia es muy bajito en general. En todos los artículos reportan hasta un máximo de un 1,8 y que realmente no saben hasta qué punto las ligaduras pueden 100% garantizar que no haya un sangrado posoperatorio. Así que realmente el que sea tan necesario o no, pues ahí ya yo creo que muchas veces las ponemos para dormir. Yo lío mucho. También es verdad que opero en hospital o sea, en quirófano y es mucho más fácil no tener contaminación. No deberíamos tener contaminación, pero sí es verdad que muchas veces yo creo que muchas cosas las hacemos para dormir mejor y quizá pues esta es una de las cosas que no deberíamos hacer o sí. Lo que sí que es verdad que hay que mirar un poco la legislación de los países en donde trabajamos, porque sí que he oído que en ciertos países esto es prácticamente si tú tienes un caballo que luego tiene una complicación y no lo has ligado, podrías tener un problema a nivel legal. Definitivamente, si ligamos, queremos utilizar un material de rápida absorción y mayoritariamente el que utilizo, el que ellos reportan que utilizan es un Bicril y nunca utilizar un PDS porque tarda muchísimo más en absorberse. Y lo que sí que recomiendan es que liguemos siempre los burros y los mulos porque tienen una tendencia, aparte de que pueden ser hemofílicos, tienen una tendencia al sangrado muchísimo mayor que la que pueden tener un caballo normal. Y luego, pues bueno, aquí ahora ya hablamos de las complicaciones, ¿no? Que es nuestra pesadilla, nuestra comedura de cabeza y nuestra, como digo, bienvenido ahí al lugar más inhóspito del mundo, ¿no? Cuando tenemos que lidiar con algo de esto y sobre todo con ciertas de ellas, ¿no? Y como os he dicho, la más común, la que reporta más común es la inflamación y el seroma, que lo más típico es que la tengamos alrededor de los 4 o 5 días posoperatorio, reportando una incidencia de hasta un 4 de un 4 a un 9% de incidencia. Y lo que se atribuye generalmente es a una excesiva manipulación, a que no se produzca un drenaje inadecuado, o que no se produzca un drenaje inadecuado cuando hacemos una castración abierta. Y aquí siempre digo, go big, go home. O sea, tenemos que hacer una incisión muy grande. En cirugía es verdad que la mayoría de las veces tendemos a hacer incisiones cuanto más pequeñitas y menos se vean mejor, pero en este caso queremos incisiones bastante grandes y muy ventrales para que proporcionen un buen drenaje. Ejercicio inadecuado. Esto muchas veces le decimos al propietario, oye, hay que, o sea, ahora a partir del día siguiente ya puede salir al paddock, ya puede moverse, hay que asegurarse de que se muevan, porque algunos de ellos están ahí un poco que se sienten en esas primeras 24 horas, salen al paddock, pero no se mueven, ¿vale? Entonces sí que ejercicio activo, darles cuerda, ¿vale? Y que también, pues eso, que esa inflamación pues sea algo preliminar a que haya una infección. Es más común en caballos mayores y el cómo reportan de tratarlo, pues ejercicios, duchas frías, antiinflamatorios,
a realizar una reapertura de las incisiones, y cuando se produce esto lo que ellos recomiendan es introducir de nuevo antibióticos, o si no los habíamos puesto antes, ponerlos con sulfas o monociclina, ¿vale? Que sería la doxi, o sea, de la familia de la doxi. Luego, a nivel de infección, lo que ellos reportan es que lo más común es que la infección aparezca a los 10 días aproximadamente después de cirugía, pero se ha encontrado hasta artículos en los que pueden aparecer hasta 120 días más tarde. En los artículos, lo que han visto es que la mayoría de ellos lo que sí que han visto es que está en caballos que han tenido seromas, son los que luego pueden infectarse. Pero el uso de ligaduras o no, todavía científicamente en un artículo que diga la mayoría de los caballos que se han ligado han tenido una infección, eso todavía no existe. Con lo cual, pues cuando nosotros pensamos muchas veces que las ligaduras pueden ser el efecto de que podamos tener una infección de cordón, pues tampoco está científicamente, no hay una evidencia médica de que 100% sea ese el motivo. ¿Qué vamos a ver en estos caballos? Pues fiebre, en algunos de ellos podemos tener rigidez al andar, cojera, podemos llegar a tener un drenaje, en algunos casos llega a cerrarse de forma llega a cerrarse tanto que lo que notamos es un abultamiento de la zona inguinal. Y en algunos casos, muy severos, incluso a nivel de palpación rectal, podemos notar ese cordón que está completamente inflamado, y ojalá nunca tengáis que sentir que tengáis un absceso intraabdominal, pero esto podría pasar. Lo que se recomienda es que se haga una reapertura de las incisiones, se haga un cultivo, ¿vale? Para poner los antibióticos. En ese momento se ponen antibióticos de amplio espectro, pero una vez que tengamos los resultados del cultivo, reajustar en qué. Pero sí que es verdad que lo que ellos reportan es que, y lo que reportan la literatura, porque en general esto es un artículo de revisión, es que en la mayoría de los casos ayuda inicialmente los antibióticos, pero hasta que no realizamos luego otra cirugía en la que cortamos el cordón infectado quirúrgicamente, este cordón cirrótico funiculitis no se soluciona. Y esto es porque realmente esa zona ya está muy poquito vascularizada y muy aislada, y por muchos antibióticos que nosotros demos, tenemos muy poquita penetración a través de la medicación que damos. Entonces, bueno, pues realmente la efectividad de los antibióticos pues no vamos a conseguir nada. Y bueno, pues lo que vemos ecográficamente puede ser algo así parecido, ¿no? Este caballo lo que tenía era aquí una ecografía en lo que vemos que el cordón, existe el lumen del cordón, y lo que vemos es que está muy engrosado, ¿vale? Y eso es muy característico de caballos con funiculitis o de lo que llaman el cordón cirrótico. Lo que ven es que generalmente en aquellos que se operan luego y se quita el cordón quirúrgicamente, se suele producir una resolución de los signos clínicos de entre 10 a 14 días sin ningún problema. Y en este caso existe un artículo en el que hablan de abscesos intraabdominales en adultos, en los que recopilaron 61 casos, y de estos 61 casos había 3 caballos que habían sido castrados entre 21 a 150 días postoperatorios. Y en estos casos la verdad es que una vez que desarrollaron esos abscesos intraabdominales, lo que sí que vieron es que el pronóstico para estos caballos fue nefasto, ¿vale? Muy, muy mal pronóstico, no sobrevivieron. Vale, la hemorragia, que esta es un poco la que nos vuelve a todos a veces locos, ¿no? Lo que digo aquí, cada gota cuenta, ¿no? Y pues cuando nosotros sobre todo castramos en el campo, la mayoría de las veces, pues cuando llamamos luego al propietario, o a lo mejor el propietario nos llama antes de lo que nos gustaría, porque nos dice que el caballo está sangrando, ¿no? Y la pregunta clave es cuánto, ¿no? Y muchas veces ellos dicen, pues está sangrando, ¿no? Bueno, pues que sean capaces de contar las gotas, que no sangre más de una gota segundo, y lo que consideran es que si sangra más de una gota segundo, y si llega sangrando así más de 15 minutos, hay que tomar acción, ¿vale? Y no va a dejar de sangrar. ¿El por qué sangre? Pues puede ser por varias fuentes. Puede ser por la arteria testicular, la vena testicular, los pequeños vasos capilares de la piel y el tejido subcutáneo. Estos son los que muchas veces nos hacen más puñeta casi que los otros. Y del músculo cremaster.
Y esto se puede deber a un resultado pues, de un uso inadecuado de los emasculadores. Esto ya se puede ser porque no están bien mantenidos o porque se han montado al revés, por ejemplo. Pero bueno, lo que sabemos todos es que tenemos que hacer el knot to knot, ¿no? Lo que es la tuerca del emasculador tiene que estar dirigida hacia el testículo, ¿no? Y si no hacemos esto, pues es cuando entonces podemos tener un problema. Y luego si además hacemos una disección aguda, eso quería decir en plan que no hagamos disección Roma, que ahí me ha traicionado el inglés, porque si nosotros cortamos con el bisturí tenemos más posibilidades de que sangre en vez de que nosotros hagamos una disección Roma, ¿vale? Entonces, y eso, lo del not to know, lo que os decía ahí, eso es clave y a todos los estudiantes aquí se lo transmitimos, que esto es casi la clave de hacer una castración, ¿no? Vale, ¿cuándo tenemos que tratar a estos caballos? Pues tenemos, el tratamiento es ligarlos si podemos, ¿vale? En el momento que nosotros vayamos a ver al caballo, si tenemos oportunidad de ver de dónde sale el sangrado, ligarlo o remascular, si es posible, si viene del cordón es casi lo mejor. En algunos casos muy severos, cuando sí que el sangrado se produce desde muy dentro del cordón y el cordón se ha cortado muy cortito y se mete completamente dentro del abdomen, yo que tuve un caso que tuvimos que entrar laparoscópicamente para encontrar el cordón y ligarlo con el ligasure y parar el sangrado. Una de las cosas que funciona muy bien es la presión con gasas. Entonces se limpia muy bien toda la zona del escroto y con gasas estériles. Generalmente yo lo que hago es de las gasas de la parotomía ato 3 o 4 y las voy metiendo dentro del escroto, haciendo mucha presión y lo que hacemos es luego suturamos el escroto y al final pues lo que tienes es un poco esta foto, ¿no? Tienes un escroto lleno de gasas que está haciendo compresión y tratando de parar la hemorragia. En el momento, si tenemos un caballo un poco difícil, que no nos deja suturar el escroto, yo, por ejemplo, muchas veces lo que he hecho es poner cangrejos. Entonces, si pones 3 o 4 cangrejos que sujeten las gasas dentro y mantengan una buena presión, con eso a veces es suficiente. Lo que sí que es verdad que esto hay que dejarlo un par de días, no podemos quitarlo. Generalmente estos caballos van se les pone una terapia antibiótica también y antiinflamatoria y se dejan esos clams un par de días. Y luego hay que muy poco a poco quitar el clam o quitar las suturas que hayamos puesto. Lo que hay que hacer es humedecer esas gasas antes de quitarlas de golpe, porque si nosotros lo quitamos de golpe otra vez podemos romper ese coágulo que hemos formado y que está evitando el sangrado. Entonces, muy poquito a poco sacarlo para poder pues ver si hemos controlado el sangrado. En algunos casos, pues podemos llegar a tener la necesidad de realizar una transfusión y aquí lo que hablan es que aquellos casos en los que tenemos taquipnea, taquicardia, un caballo con letargia, con mucosas pálidas, con una lactatemia de más de 4 milimoles por litro, que empiezan a disminuir las proteínas totales a menos de 4 y un hematocrito de menos de 20, esos son esos caballos en los que se recomienda que se haga una transfusión sanguínea. Agentes hemostáticos, pues aquí podemos utilizar varias cosillas, ¿vale? El ácido aminocaproico, yo no sé si vosotros aquí lo conseguís, y si lo conseguís, por favor, luego decirme dónde. Yo esto lo utilizaba mucho en Estados Unidos, pero de aquí hace mucho tiempo que ya no, desde que llegaba aquí no he sido capaz de conseguirlo. Y la verdad es que sí que me gustaba mucho. Lo que sí que tenemos un poquito más a mano es el ácido transémico o el LEMO 141. Podemos utilizar conjugados estrógenos y en algunos casos podemos llegar a utilizar formalina al 10%. En un litro de isotónico de fluidos se meten entre 10 a 30 mililitros y se va introduciendo poquito a poco y viendo que al caballo no le dé. Yo la verdad es que no, sinceramente no tengo experiencia con ello, pero si alguien lo tiene, por favor, luego al final compartir vuestra experiencia con su uso.
Y luego, bueno, pues una de las cosas que sí que hay que controlar es que no tengamos un hemoabdomen, por lo que os he dicho antes, si tenemos un cordón que se mete dentro del abdomen y sigue sangrando, pues ya vamos a tener que podamos ver por control ecográfico una cantidad de sangre a nivel abdominal. Lo que vamos a ver es el típico flujo que se mueve y en cuanto empiezan a formar coágulos parecen alguillas dentro del abdomen. A nadie le gusta ver esto. Lo que sí que es verdad que es que los caballos, como tienen un peritoneo tan permeable, son capaces de realizar una autotransfusión cuando tienen un sangrado intraabdominal, y lo que sí que se ha visto es que los glóbulos rojos son capaces de autotransferirse entre las 24 y 72 horas, pasar al torrente sanguíneo, con lo cual ese caballo podría recuperar la serie roja un poquito más rápido a través de esa autotransfusión. La alimentación, esto es algo pues que es la verdad es que cuando ocurre, no ocurre, la incidencia que dicen aquí es del 0,1 al 0,8, es muy bajita, pero a aquel que le ocurre, pues es algo que te deja machacado y la mayoría de las veces te preguntas qué podrías haber hecho mejor, y la verdad es que, pues aquí es verdad que el que no castra pues no le pasan las cosas, ¿no? Y sí que muchas veces pues da igual lo que hayamos hecho, que pues hubiese pasado lo mismo. Pero es verdad que cuando pasa, pues se pasa muy mal, ¿no? Y lo que sí que se ha descrito es que generalmente pasa en las primeras horas, cuando tenemos un cambio de la presión intraabdominal, sobre todo relacionado al dolor, en caballos que tengan anillos inguinales grandes y en aquellos caballos que hayan tenido una recuperación anestésica más traumática. Y lo que reportan pues es eso, entre las primeras 4 o 6 horas. Pero sí que hay un artículo en el que describen que esto podría pasar hasta 12 días posoperatoriamente. O sea, vaya pesadilla cuando lees esto y dices, madre mía, cuando crees que ya puedes un poco respirar. Esto no significa que lo diga para que viváis con miedo cada vez que hagáis una castración, pero sí que te hace a veces pensar un poco todo. La verdad es que ningún estudio, o sea, de los estudios que ellos reportan que han revisado, no encuentran una diferencia en el que produzca una protección en que la ligadura evite la evisceración. Pero sí que es verdad que existe un artículo en el que hablan solo de caballos de tiro, de draft horses, que tienen una incidencia de ventración mucho más alta que otras razas, en las que sí que vieron que esos caballos, cuando se ligaban, tenían menos posibilidades de viscerarse. Entonces yo ahí me acojo a eso, y quizá eso es uno de los mayores motivos por los que a lo mejor ligo, no más que porque a lo mejor te evite el sangrado o no, sino porque me evite que haya una evisceración. Cuando tenemos una evisceración, una ventración, pues una de las cosas muy importantes es que tenemos que saber cómo esto es un caballo que si queremos salvarlo hay que referirlo, sí o sí. Lo que ellos reportan en el artículo es que lo mejor es que si podemos inducir al caballo bajo anestesia general para lavarlo, protegerlo y meter dentro del escroto el intestino y protegerlo para que el caballo no lo pise, eso sería la mejor opción. Lo que pasa es que esto no siempre es tan factible, el poder anestesiar un caballo antes de mandarlo. Entonces sí que es verdad que lo que hay que intentar es lavar y proteger, lavar al máximo todo ese intestino delgado, porque es lo que mayoritariamente se viscera. Y en caso de que no podamos meterlo dentro del escroto porque es mucho y cuelga mucho, el problema del intestino delgado es que cuando sale se tira el uno del otro. Entonces, en el momento que sale uno, pues prácticamente hacen cadena para que salga más. Entonces, si nosotros evitamos la tensión en el intestino delgado, pues evita que salga más. Entonces, una de las cosas en las que podemos nosotros ayudar para referir este caballo, pues es hacer un vendaje como un modo de pañal, con toallas, con sábanas húmedas, para proteger y evitar la tensión, porque la verdad es que esto sí que da mucha pena. Ya es una situación horrible para todo el mundo, y a mí me ha pasado un par de veces de llegar a abrir el van y que no, que el vendaje se haya caído o que al final no se haya puesto algo, y al final pues el caballo pisa en el momento que ya pise sus intestinos, pues ya no tenemos mucho más que hacer.
Los ratios de supervivencia, pues hay artículos que reportan solo un 36 hasta un 87%, que la verdad es que es bastante alto. Lo que sí que hablan es que hay artículos en los que hablan de si se hace solo un abordaje inguinal o un abordaje inguinal y abdominal. Ellos recomiendan que siempre que esto ocurra, que se hagan los dos abordajes. Porque además está descrito también que cuando solo se le hace el abordaje inguinal, pues muchas veces es cuando tenemos unos índices de supervivencia muchísimo más bajos. Y esto se debe a porque inguinalmente podemos hacer cierta exploración de lo que está el intestino delgado, pero sí que es verdad que no podemos ver cómo está el mesenterio. Y hay veces que el mesenterio está rasgado, hay veces que tenemos alguno de los vasos importantes de las arterias mesentéricas que están dañadas, y eso si realmente no hacemos una exploración abdominal, pues no lo vemos. Entonces sí que es verdad que lo ideal es hacer los dos abordajes. Obviamente, cuantos más metros de intestino delgado estén exteriorizados, un peor pronóstico, y aquellos caballos los que se tenía que realizar una resección y anastomosis tienen un peor pronóstico, que yo creo, en este caso no explican el por qué. Yo creo que realmente no es porque se haga la resección y anastomosis, es que porque son caballos que han tenido una lesión mucho más severa y en los que pueden haber tenido una inflamación mucho más severa, con una endotoxemia más severa, en comparación con los que no hemos tenido que reseccionar, porque obviamente no está tan mal el intestino delgado. Otra de las cosillas que nos puede pasar es que se vea el omentum, ¿vale? Entonces, si el omentum sale, pues tiene un poquito de mejor solución. Lo que sí que hay que hacer es decirle al propietario que evite. Algunas veces yo tuve un caso en el que me pasó y el propietario me llamó y me dijo que tiró y que después de tirar, pues salió el intestino delgado. Obviamente, lo primero que hay que decir es no tirar, dejar el caballo en el box y nosotros salir pitando para allá. Hay que sedar el caballo muy bien, limpiar la zona, evaluarla de forma estéril, y la verdad es que sí que podemos emascular el aumento lo más proximal posible y generalmente no hay ningún problema. Ellos también lo que reportan es que si hay mucha sección de aumento que se ha eviscerado, recomiendan incluso tumbar al caballo para realizar una ligadura. El aumento a veces puede estar muy vascularizado también. Y utilizar antibióticos de amplio espectro, obviamente, y que el caballo esté en reposo durante una semanita en el box. Otra de las complicaciones que ellos reportan también, que está descrito en las castraciones, es la peritonitis. Y como todos sabemos, pues la túnica vaginal es una continuación del peritoneo. Sí que existe un artículo en el que hicieron abdominocentesis en caballos que se habían castrado y lo que vieron es que se podía producir un aumento, un incremento de hasta 10.000 células por mililitro en los 5 días primeros post-castración, pero que realmente esto era una inflamación autolimitante y que no producía mayor sintomatología, que era solo lo que estaban viendo a nivel citológico, pero que realmente los caballos no presentaban una sintomatología clínica. Lo que sí que es un poquito más raro son las peritonitis sépticas, en las que sí que vamos a tener pues, un 90% de neutrófilos, más cambios tóxicos, fiebre, apatía, inapetencia y caballos con cólicos ahí medio recurrentes, un poco silientes, que comen, que se tumban, que demás, ¿no? Tratamientos, lo que recomiendan es de la abdominocentesis sacar un cultivo y antibiograma, realizar una antibioterapia de amplio espectro hasta que tengamos resultados de este cultivo y antibiograma, y luego utilizar antiinflamatorios, fluidoterapia y en algunos casos llegar hasta realizar lavados peritoneales. Pero lo que sí que describen es que es una complicación bastante rara. El hidrocele, como lo que he mencionado antes, es una acumulación de líquido en la túnica vaginal. Es bastante rara, pero la describen que es más común en mulos, y lo que sí que está asociada es a cuando se hace una técnica abierta. Y es porque, claro, hemos dejado la túnica vaginal en la parte del escroto, que todavía puede tener cierto drenaje y cierta recepción del líquido abdominal. Incluso ellos producen algo de líquido también, este tipo de tejido. Entonces, bueno, pues está relacionado a eso.
¿Cómo lo solucionamos? Pues en algunos casos, algunas veces han intentado drenar con una aguja, pero realmente esto es algo temporal, se vuelven a rellenar y realmente no les produce un dolor ni nada. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un poco pues, cosmético, ¿no? El propietario ha castrado a su caballo, se ha gastado el dinero y que se vea que está castrado, pero lo que sí que, pues por ejemplo, lo que pues al ver esa zona inflamada que hay líquido, pues puede parecer que el caballo todavía sigue teniendo testículos, ¿no? Lo que sí que, pues eso, a la palpación se nota que es blando. Generalmente la diferencia es que entre un caballo que parece que tenga un testículo y que sea un testículo, ¿no? Es que cuando es un hidrocele, si nosotros lo apretamos y le vamos hacia arriba el líquido entra hacia como lo que fuese la cavidad abdominal, ¿vale? Entonces desaparece, lo somos capaces de reubicarlo. Y el cómo se soluciona, hay que ir bajo anestesia. Generalmente lo que recomiendan es hacerlo bajo anestesia general para hacer una resección de la túnica vaginal. Y el hecho de por qué hacerlo bajo anestesia general es que una vez que ya hemos hecho una castración, pues sí que tenemos más adhesiones y más fibrosis y nos va a costar mucho más reseccionar esa túnica vaginal que si lo hiciéramos de pie. Más cosillas. Otra de las cosas que reportan es el trauma del pene. Y existen cosas tan catastróficas desde llegar a cortar lo que es la parte de la base del pene, como incluso casos en los que se ha llegado, como en esta foto, a enmascular el pene. Lo que sí que está reportado es que esto le suele pasar más a veterinarios inexpertos, ¿no? Esto es un daño iatrogénico que lo causamos nosotros y lo que sí que lo más normal y el por qué ocurra es porque estás confundiéndote con lo que es un testículo, con lo que es la parte del pene, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez en algún criptórquido que estás buscando y no encuentras el testículo y llegas y encuentras lo que es la parte del cuerpo del pene que tiene la túnica albuginea y se parecen mucho. Ahí tienes que decir, uy, no, esto no y no tocarlo, ¿no? Lo que sí que es verdad que si en algún momento pues se incide, se toca, hay que informar al propietario, sí o sí, hay que mantener al caballo en reposo, porque lo que le pasó a este caballo que tenemos en esta fotografía es que se laceró, se traumatizó el pene, no se llegó a emascular, solo que se cortó, el caballo se trabajó luego y creó una parafimosis, bueno, pues irreversible, ¿no? Con un hematoma del pene brutal. Lo que hay que hacer es referir a estos caballos si esto ocurre y lo que se tiene que hacer es, si es posible, es realizar una falectomía, ¿vale? Para poder realizar una reconstrucción y poder crear una apertura de la uretra para que el caballo pueda orinar. Pero mal asunto. Otra de las cosas que puede pasar es que mantengan, que ellos reportan como una complicación, es que tengan el comportamiento de semental todavía. Generalmente, pues se puede, la testosterona puede durar hasta un mes, pero sí que se produce un descenso muy brusco en las primeras 6 horas. Y esto muchas veces está relacionado a que dejemos un remanente del epidídimo, ¿vale? O que hayamos cortado el testículo, pero no hayamos cortado el epidídimo, o incluso que hayamos cortado el epidídimo y hayamos dejado el testículo. Lo que sí que cuando tenemos este tipo de casos, lo que podemos hacer son pruebas hormonales o pruebas de estimulación con GnRH, con la hormona gonadotropina, no me sale ahora el nombre, pero vamos, ya sabéis, la GnRH. Y lo que medimos es los niveles de testosterona, los niveles de hormona antimuleriana y lo que podemos medir es la cantidad de estrona sulfato, ¿vale? Y en función, pues estos son los números básicos, en función de cuando tenemos un macho entero va a tener unos niveles de testosterona mucho más altos, si tenemos un macho castrado va a tener unos niveles mucho más bajos y luego generalmente ahí los criptórquidos se mantienen en ese punto intermedio en el que no tienen esos niveles tan altos como un macho entero, pero no llegan a tenerlos tan bajos como los castrados. Pues seguimos, y con esto ya todo, esto es un testículo, mira, esta semana hablando de que tenía que hablar de esto, el otro día castramos un caballo que era un criptórquido que tenía un tumor testicular, para que veamos que estas cosas pasan, que muchas veces pensamos que los criptórquidos no pueden generar tumores, tenía un testículo de hasta 3 kilos.
Así que con esto yo termino con lo que es la charla sobre lo que dice el artículo. Y si queréis ahora todos, pues podemos un poco, si queréis quitar los micrófonos, o sea, poner los micrófonos, si queréis compartir vuestras experiencias, un poco qué protocolos, alguna pregunta que tengáis, así un poco en general, os cuento lo que ha ido respondiendo la gente, ¿vale? La gente que está ahora en el foro, casi un 50-50. Un 50% de vosotros utilizáis antibióticos preoperatoriamente, un 53% y un 47% no utilizáis ningún tipo de antibioterapia. De los que posoperatoriamente, un 74% la utiliza posoperatoriamente y un 26% no. Aquí en los antiinflamatorios gana los que sí que lo utilizan, un 89% de vosotros utilizáis versus un 11% de vosotros no utilizáis. Y aquí el ligar o no ligar, existe también una mayoría de vosotros que liga, un 74% en comparación a un 26% que no liga. Así que nada, si tenéis alguien preguntas, algo que queráis añadir, algo de alguna experiencia, adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Que yo quería compartir con vosotros una experiencia que me ha pasado recientemente, que Ana la conoce bien, que a mí no me había pasado nunca y me dolió bastante la cabeza. Y fueron 2 potros que se castraron el mismo día y uno a los 15 días después de castrar empezó a tener fiebre y otro a los 4 o 5 días después. Y lo que quería compartir con vosotros es que a mí me dolió muchísimo la cabeza pensando que era de la castración y, y al final parece que fue por otra cosa. Y la verdad que Ana lo sabe bien, que lo pasé un poco mal porque no sabía de dónde venía y le di vueltas y reabrí las incisiones, hice ecografía y me volví loquísima y al final resulta que bueno, que también que tenemos que abrir un poquito la mente porque es verdad que a veces hay otras cosas que pueden estar sucediendo alrededor. Sí, eso es muchas veces eso, nos torturamos, que por la pobre Aida ahí lo pasó fatal y piensas que no, que has hecho algo mal, ¿no? Y hay veces que pues eso, la vida nos pone a veces en esas situaciones en las que es otra cosa y luego pues nos hemos estado torturando pensando que hemos hecho algo mal nosotros y lo has hecho todo perfecto. María Elena dice, yo no ligo el cordón vascular, pero diseco y ligo la vaginal. No daba la opción en la encuesta. Vale. Vale, María Elena, tú explícame un momento cómo haces eso, porque yo no te he entendido. Quítate el micrófono, ponte el micrófono y explícamelo. Pues te explico. Pues yo siempre con mi mano pequeña para coger todo el cordón no me gusta nada. Entonces yo con el cordón colgando diseco muy bien todas las fascias, la vaginal, dejo el cordón intacto, el huevo intacto con la vaginal, luego lo llevo bien hacia arriba con unas gasas húmedas, lo desbrido bien, entonces abro la vaginal, me diseco el cordón, corto el ligamento ahí en la cabeza del epidídimo, me diseco bien el vascular hacia arriba, lo emasculo hacia arriba, lo más limpio que se pueda, lo más arriba que puedo, solo lo emasculo, y lo otro que me queda colgandito, pues voy hacia arriba, lo ligo, lo emasculo. Vale. Y mi mano da muy bien, le hago mucha presión, porque si no, es que no puedo coger con él. Pienso que así se mascula muy bien. Si no meto una materia extraña hacia arriba y estoy muchos minutos, 4 minutos mínimo, y así yo estoy muy contenta. Perfecto. También antes no lo hacía así y en su día pues se me vendrá un caballo, uno y no quiero más, y un epiplón que también ese lo solucioné, pero a mí no se me vendrá. Si se vendrá tiene que ser porque se rompe la sutura, la vaginal, todo lo que haga falta, por lo menos que se quede ahí.
Es ¿sabes? curioso, ¿eh? Porque cuando lees eso, yo pienso como tú, ¿eh? Que la ligadura, cuando mucha gente piensa en la ligadura como una hemostasia, para mí es casi más un seguro de vida para la eventración, ¿no? Pero sí es curioso que con la cantidad de artículos que hay y todo, hasta la fecha, todavía, salvo este de los drafts, que no hay nada que te da ese soporte, ¿no? De poder utilizarlo. Pero vamos, yo desde luego duermo mucho más tranquila cuando leo. Pero el cordón no. Es que el cordón no me gusta. Todo eso se va hacia adentro. Es una materia extraña. Siempre que esté Ya, limpio, ya, siempre ya. se ensucia. Yo, no sé, a mí me gusta hacerlo Yo es así. que, a ver, ahí hago castración cerrada casi siempre, el 90% de las veces. Entonces hago la ligadura por fuera, pero Por con todo. fuera, Con todo, con todo. claro. Sí, sí, Es que yo lo hago por fuera, pero solo vaginal. sí, sí, sí. No sé. Mira, Guillermo dice aquí, ¿la evaluación del anillo inguinal precastración lo hace solo palpando externamente o piensas que es más efectiva hacerla a la exploración rectal? Ambas, ambas. Yo la verdad es que, a ver, cuando es un caballo muy jovencito y tiene de dos... A ver, es que aquí los caballos pura sangre, los andaluces te dan sorpresas cuando son incluso jovencitos, ¿no? Pero hasta un caballo de 1 o 2 años, pues ahí a veces el palpar te puedes plantear si te da problema porque no están acostumbrados, qué invasivo puede ser o no. Pero si ya te estás planteando castrar un caballo más adulto que ha montado y demás, yo esto sí que los palpo rectalmente y los palpo externamente también. Incluso hay veces que palpo rectalmente y palpo externamente para encontrarme un poco dónde estoy, para garantizarme que lo que estoy palpando es la zona y ayudarme un poco a ver cómo de grandes o no son. Dicho esto, pues también, pues sí, incluso a veces cuando los palpamos pequeños también puede pasar que se puede mirar un caballo, pero y si has garantizado un poco antes y si tienes un caballo que es enorme los anillos, pues ya ahí dices, mira, casi mejor esto, si castramos en hospital, se cierran anillos inguinales y listo. Tenemos aquí otra pregunta que dice Rocío, dice, yo ligo desde este año porque cambié de masculador y me entró la manía y me dio mucho mejor. Mi miedo a la reacción de cuerpo este año era solo miedo y efectivamente me voy mucho más tranquila. Sí, sí, ahí yo estoy de acuerdo. Lo de los emasculadores es un mundo, o sea, el tener un emasculador nuevo hay veces que puede ser un peligro, ¿eh? Porque yo tuve también una vez una experiencia mala con un emasculador muy nuevo en el que prácticamente me cortó el cordón sin emascular. Y bueno, pues estaba bajo anestesia general y fue algo que se pudo solucionar, pero te pegas un susto, te pegas un susto. Bueno, pues no sé si alguien más... Vosotros, por ejemplo, ¿qué protocolo de antibiótico utilizáis generalmente? ¿Qué líneas generales, qué es lo que soléis dar? Aquellos que habéis dicho pre, ¿qué antibiótico dais? Y os imagino que será muy parecido al que dais post también. Vale, sulfas posoperatorios. ¿Y pre también? Penicilina. No, intra. Pre. Vale. A ver, eso, la mayoría de los artículos que hablaban. Vale, exacto. Sí, la mayoría de los artículos lo que hablaban era de utilizar eso, una penicilina solo. Vale. Mira, esto no lo he preguntado. ¿Cómo castráis la mayoría de vosotros? ¿Castráis de piel? La mayoría de los que estáis aquí ahora trabajáis en el campo. ¿Qué es eso? ¿Castráis en la estación? Bueno, Rocío dice que ella en la estación. En pie, estación y abierta. Vale. Abierta, ligado vascular. Muy bien. Ponis tumbados. Muy bien. Sí, la verdad es que los ponis, hacerlos de pies es un poquito más complicado. Ahí estás tan cerca del suelo y el poder manipular y que no te vuele la cabeza, la verdad es que complica un poco la existencia de poder realizar
una cirugía limpia y efectiva. Y ligando siempre, muy bien. Vale. Oye, y una pregunta, ¿el emasculador lo dejáis mucho, no? ¿Lo quitáis inmediatamente? Animaros y quitar y poner cámara, hablar, que no, que me siento aquí como que estoy hablando yo sola, sin ningún problema, participar de viva voz. Yo emasculo la vascular. Al principio empecé vasculando 6, pero me empezaron a sangrar un poquito y ahora emasculo 8, pero depende un poco de cómo vea de grueso el cordón y cómo de mayor está el caballo. Muy bien. Lo peor son los pelos de los ponis en los burros, exactamente. Ahí, Guillermo, tienes toda la razón. Sobre todo si vas a hacer la cirugía de pie, eso es un horror. Sobre todo estos burros tipo zamorano, leonés, que tienen unos pelazos enormes, eso te dificulta un montón la existencia. Muy bien, pues no sé si alguien más quiere comentar algo. Ana, ¿me oyes? Sí, te oigo, Guillermo. No, yo hago dos emasculaciones, separo cordón vascular de cordón espermático y hago ligadura y emasculo el vascular durante unos 2 minutos y después emasculo el testicular, perdón, el espermático y mantengo el emasculador ahí todo el rato. Normalmente hay alguien que me ayuda, pues lo sujeta él y si no, pues estos que tengo el serra que lleva la pinza debajo y se queda cerrado solo y colgando. Aunque es bastante grande, veo que aguanta bien. Que aguanta. Y ya cuando voy a mascular el siguiente testículo, pues ya lo quito. O sea que habrá estado a lo mejor 5 o 6, entre 5 y 10 minutos sin ligadura el cordón espermático. Perfecto. Mira, eso que dices es una de las cosas que menciona el artículo, en el hacer las emasculaciones en secciones. Cuando tienes un caballo, sobre todo con cordones testiculares muy grandes, en los que ellos dicen que ayuda a producir una mejor emasculación y tiene todo el sentido, ¿no? Porque al final el emasculador, el serra y el reimer funcionan por aplastamiento de los tejidos y un pequeño estiramiento realmente de ellos, ¿no? Entonces, cuanto menos tejido hay ahí que esté interfiriendo, pues produce un más efectivo. Lo que sí que es verdad que también hay una delgada línea ahí. Cuando tienes caballos con un cordón testicular muy finito, a mí hay veces que con los emasculadores también ahí se me pone un poco los pelos de punta, porque con el sierra sobre todo me da a veces la sensación, me da miedo a que corte más que mascular. Una de las cosas que, por ejemplo, hoy me ha comentado una compañera que es muy buena idea es si tú tienes un emasculador de los que solo emascula, que no corta, a realizar una premasculación antes de realizar una ligadura. De forma que como ya has apretado el tejido y has reducido el diámetro, luego cuando ya pones la ligadura en esa zona, o sea, luego quitas el emasculador y luego haces la ligadura en esa zona. Entonces, una vez que ya haces eso, tienes como una especie de pues, zona donde puedes ya sentar tu sutura y puedes producir una ligadura más efectiva también. Buenas. Buenas. Hola. Pues yo a veces también me había pasado con el serra, si son cordones finitos, ya preferimos, porque hacía como Guillermo, ¿no? Por una parte ponemos la ligadura en el vascular y emasculo solamente el cordón vascular. Pero a veces había notado que cuando es muy finito la sensación de que no hay casi tejido para que se mantenga ahí un chafamiento del emasculador. Entonces, pues venga, el conducto deferente todo aquí junto. Y tenemos la ligadura que siempre dejamos un pequeño mosquito, cortamos corta la ligadura, pero un poquito a los cabos, cogido el mosquito para cuando soltemos, pues mientras estar ahora luego haciendo el resto o empezando el otro testículo, pues lo tenemos ahí por control de que no. Yo nací alguna vez algún caballo no lo ha sangrado. Nunca
hemos tenido luego la sensación de ir y que sea el cordón vascular, el muñón vascular lo que sangre, sino otras cosas. Entonces digo, el que me sangre en un momento, o es que me he acostumbrado a que no sangre nada y cuando uno sangra algo ya me asusto, o qué, pero que otra vez he pensado si era el cremaster, porque... La mayoría de los caballos que yo he tenido que me han sangrado han sido por vasos, porque claro, tienes unos vasos a veces... Vasos de la túnica, que al final son casi todo caballos de la grandes. túnica y subcutáneos. O subcutáneos, o no sé, que tampoco has hecho tanta disección. ¿Alguno alguna vez ha tenido una vaginal súper cogida al testículo que la tienes que desgarrar porque de haber tenido abejos alergias, pienso yo, y como son caballos que a mí tienen 8, 9 o 10 años, y aunque avisas de que no es lo mejor en el campo, pero se quiere hacer en el campo, digo yo, haber tenido alergias en verano y se adhiere la vaginal al testículo, pero una barbaridad. No lo típico que abres y se cae, que sí, que rompes cortas un poquito el ligamento y ya separas túnica para que descienda al testículo. Pues no, túnicas súper cogidas. ¿Y eso te pasa más en caballos adultos? En adultos. Sí. Lo he asociado siempre a caballos que mejor han tenido, luego, sí, este se pica mucho en verano, pues hayan tenido inflamaciones, porque si no, no sé por qué se les pega tanto la vaginal al propio testículo, al tejido testicular, ¿sabes? Sí. Yo he tenido un par de ellos aquí. Desgarrando y poco a poco hasta que dices, venga, esto ya es el testículo y tal. Y a veces teníamos la técnica de hacerla a la semicerrada, ¿no? De Castro, pero oye, ahora esta túnica que sobra colgando aquí, este fondo de saco que queda, lo recorto solo o lo emasculamos, pero al final el emasculador, porque ahora estamos usando el segundo que he comprado, se me perdió filo. No sé si lo asocié a cuando empecé a cortar túnicas, que a veces no las cortaba, porque son ya muy túnicas muy fuertes de caballos más... Y ya compré un segundo, también como tuve varias infecciones, dije, ya le tengo manía al emasculador, es que está infectado. Y como no tenía la opción de esterilizarlo, aunque lo había hervido, aunque lo había puesto con un montón de desinfectantes, dije, venga, pues compramos otro. ¿Y qué te quería comentar? Por eso que luego yo también algunas veces he hecho pruebas con, si luego he recortado túnicas, de a ver, emasculo aquí la túnica fuera, ¿no? En el restante. Y sí, hace como que se pega, pero luego a la mínima que lo manoseas un poco, se abre. Se abre. Entonces digo, yo no me creo que con un emasculador haga una técnica realmente semicerrada. Tendría que hacer como María Elena, que pone ahí ligadura o, claro, a ver, es que es una bolsa en bolsa de tabaco esa túnica, pero entonces a lo mejor dices, pues ya no drenará tan bien, pues tendremos más riesgo de... Exacto, a ver, realmente cuando tú hablas de la técnica semicerrada, cuando haces solo con o sea, cuando lo emasculas, semicerrada... Pienso yo que si se sale un intestino, solo con que la túnica esté pegadita un poco, porque el emasculador la ha enganchado un poco, creo que si es una túnica ahí fuerte ese tejido, no pega con pega por mucha fuerza que haga el emasculador. No. Eso no pega ni de casualidad. Pues por eso que no, que habría que hacer lo que tú haces, Elena, el suturar. Pero, para que si se entra, si se hernia, pero no se entra, ¿no? En ese caso, pero bueno, mejor ya no hay tanta presión negativa, ¿no? Al hacer ejercicio al caballo no hay tanta presión negativa, porque eso cuando a veces abres y oyes que chupa aire, sí, para que dentro, se chupa el aire hacia... Uy, ese ruidito. Bueno, nada, sí, es verdad que el emascular la túnica realmente por lo único que te puede ayudar a nivel es de al final quitar la túnica y evitar que tengas, por ejemplo, luego un hidrocele. Pero lo que es a nivel de quitarte el riesgo de que se visceren, no. Claro. Pues nada, y que da mucho miedo cuando te dicen, pues no tiene que va así patarrado, hostia, ya se ha infectado, ya no sé qué. Y padeces, pero bueno, a veces los propietarios tampoco no hacen el postoperatorio como toca. Quería comentar que últimamente recorto castración abierta y tal, recorto toda la túnica que puedo. Antes de hacer la segunda emasculación de la parte espermática, cojo la tijera y corto todo lo que puedo y me queda muy poquito para emascular. Y la verdad es que yo creo que va bien. Y una cosa que quería comentarte, Ana, de siempre, yo al final termino con un spray de heridas, el azul violeta, no sé si es tetraciclina. Siempre he hecho dentro y lo he hecho con unos 800 caballos. Yo no sé si eso... No he tenido nunca una ventración, la verdad. No
no se cumple, no será por el spray, claro, será A ver, el spray, suerte. estos sprays realmente al final, o sea, no te va a proteger, pero sí que a lo mejor te protege un poco de cambios de presiones porque crea como una película, realmente. Bueno, yo lo uso preguntándote si eso tiene algún sentido para evitar la infección, porque yo siempre pongo ligadura. No sé si esta dosis que pongo ahí, Pues pero la verdad. me quedo más tranquilo y el dueño también ve que estás ahí echando algo, no sé. A mí no me gusta nada el spray ese, lo aborrezco. Ah, pues, Me parece que hace una película que no deja de ganar. Exacto, es que depende un poco para el que, o sea, a mí los sprays a veces que sí que me preocupan un poco en el que crea una película y que no drenen bien, por ejemplo, ¿no? Si tienes un caballo que se te haya inflamado y demás, que no drene. Pero sí que también, pues oye, no deja de tener un antibiótico impregnado en esa zona que de alguna forma te protege. Entonces, ahí la verdad es que, claro, hay 1000 formas de cocinar pollo, solo tienes que encontrar la forma que te guste más. Y aquí en lo de las castraciones hay una diversidad tan amplia de técnicas y de experiencias, ¿no? Y la verdad es que muchas veces cuando hay algo, pues lo que dices tú, has castrado 800 caballos y no has tenido un problema nunca, pues yo no lo cambiaría tampoco, bueno, Guillermo. problemas he tenido, no problemas graves. Bueno, De a ver, ventración y... pero que levante la mano el primero que no se haya tenido nunca un problema con una castración. Pues nadie. Aquí el que no castra no tiene un problema. Yo lo que hago es, mientras está emasculando el cordón vascular, que está ahí cerca de la sutura, pues como somos dos que hacemos equipo, pues una levanta un poquito más el prepucio y con una jeringuita de betadine, pues venga, que se moje la sutura esa y que se moje ahí todos los engranajes del emasculador con toda la masa, pues bueno, no sé si hará, pero bueno, el rato que le está dando el aire, pues tiene una chorra de betadine. Aparte que antes has limpiado un poco el campo quirúrgico, pero cuando estás en el campo puedes lavar mucho la zona, pero a veces de repente pues, el pene sale más y lo tiene más sucio, o un poco de pelos, o un poco de polvo, un aire, pues es una cirugía sucia. No, Sí, no sí, es sí, está claro. Y bueno, que entonces ya esto pues por puede eso el pasar. antibiótico. Esto puede pasar de hacer una técnica completamente limpia siguiendo el ABC a una persona que castra sin guantes, sin tal, y luego no les pasa nada. Es que esto hay veces que es tan frustrante esas situaciones que dices, lo has hecho todo siguiendo el protocolo, poniendo desinfectante, y luego te da problema. Yo sí que vi un cambio muy grande cuando dejé de poner anestesia local en el cordón y solo en intratesticular, porque era horrible a veces cuando abrías ahí la hemorragia que había en Exacto. el cordón. Yo eso lo he mencionado en la charla. Yo, como me enseñaron inicialmente a castrar, era poniendo anestesia local en el testículo y en el cordón. Y porque en ese momento la mayoría de ellos los tumbábamos y luego los que no tumbábamos poniendo una línea de anestésico local en el escroto, ¿no? Si lo haces de pie. Pero eso, lo que dices, yo empecé a dejar porque me daba la sensación que en aquellos que no abría la túnica ya veías a veces un hematoma brutal y muy inflamado y un cordón que luego para ligar yo creo que te da mucho más problemas, incluso que luego te dé los problemas de funiculitis a raíz de eso. Y cuando lo dejé de hacer, vamos, lo que dices tú, he visto un cambio, además que luego la ligadura sienta mucho mejor, eres capaz de cerrar mucho, de poner una tensión mucho mejor en un tejido menos inflamado, obviamente. ¿Qué número de sutura utilizas? Yo entre 0 o 1, dependiendo. Generalmente un 1, un bicril del 1. Yo 2. El 1. Yo 2. Siempre 2. La túnica es un tejido más resistente, ¿no? Entonces, el 2 mejor, la aguja y todo para yo siempre pasarle. 2. Y asfixiante, o sea, lo atravieso una vuelta y nudo. Sí, yo siempre hago transfisiante también. Pero además, si no haces una transfisiante en este tipo pues eso, de ligadura, se va para arriba, porque ya la tensión biomecánica de ello tiende a ir para arriba y lo que sí que es verdad que ahí, si tenéis un asistente, esto es súper importante porque sobre todo a mí me pasaba cuando castras bajo anestesia general, ¿no? Y tienes a alguien que te está ayudando y te está levantando el tejido, el testículo hacia arriba. Siempre cuando vayáis a cerrarla y apretar la sutura, pedir al asistente que relaje el testículo. Porque si tú pones una ligadura en un tejido en tensión,
luego cuando lo relajas esa ligadura no va a ser tan efectiva, mientras que el tejido está relajadito, estás haciendo la tensión que deberías hacer para apretar todo el tejido. Entonces eso sí que es verdad que en algunos casos que he visto que cuando alguien mantiene el testículo con mucha tensión hacia arriba, luego las ligaduras, cuando ya relajas el testículo y demás, luego las ligaduras no son tan efectivas. Y realmente ya no por la hemorragia, es que si tienes algo de intestino que te quiere apretar y que te quiere salir, pues lo que quieres es que esa ligadura, cuanto más apretada esté, mejor que mejor. Una cosa, ¿cuánto ponéis de local en el testículo como para que difunda hacia arriba? Para que no tenga sensibilidad arriba en el cordón. Pues yo como 10. de 10 a 15 cc's. ¿Pero te duerme hacia arriba? O sea, Sí. luego trabajas arriba. Yo no sé. Luego, a mí a veces me ha pasado que en el primer testículo, típico que hay que esperar, pero a veces siempre te pones un poquito antes porque la piel enseguida duerme, pero si al abrir notas que, ostras, pues parece que el caballo nota, pues entonces cojo anestesia local, ya viendo, porque estás viendo lo que es vascular o lo que no, pues he reinyectado un poco en ese tejido y espera un poquito y ya, pues ya acaba de hacer efecto y ya ves el testículo que el animal no nota, no ves que está bien sedado, no ves que te retraiga el testículo. Y así no hay hematoma nunca en el vascular. Oye, una cosa. Yo le pongo 20 al cordón y 10 a la piel, pero es verdad que con 20 te hace hematoma. Pero bueno, la verdad que luego lo ligas por encima y no da mucho ruido. 20 me parece mucho, yo pongo igual 10. Sí. 20 al cordón me parece mucho. Hombre, es que sería efectivo menos si lo pusiéramos justo donde toca, pero claro, como a veces es un poquito hemorragia. Pero bueno, lo que pongo mogollón es a la piel y al final lo separo por ahí, lo intento que difunda por la piel, por todo el escroto, porque yo lo diseco mucho. Y no sé, y hacer un poquito de tensión para emascular muy arriba, ¿lo ves peligroso, Ana? ¿O qué? ¿Tensión en el testículo para emascular el vascular muy arriba? Yo tampoco te he entendido lo de las tensiones. Es verdad que tienes que buscar un punto medio, ¿no? En el sentido de si cuanto más emascules arriba, si se te va, se te va. Y si luego sangra, pues el cazarlo es mucho más difícil, la verdad. Ya. Pero lo que comentabas, Ana, que antes sin querer o me he hecho yo lío, te refieres a cuando haces ligadura, el cordón vascular no tiene que estar en tensión. Claro, cuando haces ligadura y cuando emasculas tampoco, porque... Ni cuando emasculas, que alguien mantenga el peso del testículo, que la propia gravedad no mantenga la caída del testículo, que entonces están los conductos estirados. Exacto. Vale, después antes en alguna palabra yo he dicho, uy, no, lo entendí al revés, yo pues no me parece lógico. No, lo contrario. O sea, tú lo que tienes que tratar de evitar es tanto ligadura como emasculación, hacerlo en un tejido que esté en tensión, porque entonces no va a ser tan efectivo. Sí, así sí, pero como... sí, a lo mejor me he liado la manta a la cabeza. O metiendo, no sé. Oye, Ana, pero ¿es buena idea no poner sutura en el vascular, como hago yo hacia arriba? Me parece una guarrada. A ver, realmente lo que te digo y lo que dicen un poco los estudios es que el hecho de utilizar ligaduras para evitar tu parte de hemorragia, pues es que la verdad es que no hay nada de soporte que la ligadura porque lo que dicen es que incluso hay artículos en los que ligan y sangran también, con lo cual no. Me pasa a mí. Yo para mí lo que me parece es más un seguro de vida para evitar evisceraciones, la verdad, más que... Pero yo no entiendo la lógica de que por qué una ligadura solo en el vascular te evita la evisceración. No, pero María Elena dice que María Elena dice por encima en la túnica. María Elena estaba refiriéndose a ligar solo la vascular para evitar hemorragia, que piensa que eso favorece mucho la infección, ¿no, María Elena? Y yo no ligo vascular. Exacto. Para evitar la infección. La vaginal, sí. La vaginal la ligo y la emasculo por cortarla. La emasculo porque es más cómodo, no porque... Claro. No, a ver, yo creo lo que tú dices, yo creo que en eso tú lo que estás comprando es un seguro de vida dentro de lo que puedes comprar de seguro para la evisceración. Y oye, realmente para mí es para lo que cuando te planteas ligar o no ligar, para mí es un poco lo que más te gana. O sea, mi salvación, el por qué elijo ligar, más que por hemorragia. Pero Ana, tú entonces pero ligarás, pero ¿qué ligas exactamente? Yo es que hago castraciones cerradas y ligo todo. O sea que realmente ligar el cordón espermático en una castración abierta no tiene sentido para ti, ¿no? A ver, no es que no tenga sentido para mí, que ahí cada maestrillo tiene su librillo. Quiero decir, el ligar la vascular lo que te va a ayudar es, si solo ligas la vascular en una castración abierta,
lo que te va a ayudar es evitar hemorragia. Y bien, quiero decir, sí, pero luego, si tú luego ligas con la vaginal, ahí es cuando te garantizas que puedas evitarte las evisceraciones. Entonces, no estoy diciendo ni que una cosa no tenga sentido ni la otra. Como todo lo que hacemos, pones beneficio-riesgo y hay gente que, pues lo que decía, pues lo he hecho de una forma y nunca me ha dado ningún problema. Y hay gente, a ver, yo te digo, yo he hecho castraciones abiertas y he ligado la vascular y no he tenido ningún problema. No lo veo descabellado. Yo es que en general, o sea, ahora mismo como lo que hago generalmente, porque la mayoría de caballos que yo castro ahora hoy en día son caballos que no castráis en el campo porque pueden tener más complicaciones, porque ya tienen un testículo muy grande, porque tienen adherencias, por anillos grandes, lo que sea. Entonces sí que en esos, pues para jugármela, generalmente yo lo que hago es una doble ligadura y hago una ligadura completa. Vale, tengo dos preguntas. La primera para María Elena. Cuando suturas la vaginal, ¿la cortas primero y después la suturas? O digamos, no la cortas y suturas lo que hay. No, yo, a ver, ¿qué me pasa a conducir? Yo tengo el testículo, que diseco el testículo entero, porque así puedes traccionar de él. Para mí, a mí me parece, vamos, yo no cambio mis castraciones. Diseco todo el testículo con la vaginal, porque si no ya no puedes hacer tensión. Y diseco de fascias, incluso con la tijera, ¿sabes? La meto en oblicuo, corto con la tijera todas las fascias que está unido a la piel, al escroto. Y cuando ya lo tengo bastante sueltito y colgando el testículo, con unas gasas húmedas, tracciono el testículo hacia arriba y saco la parte del cordón que queda finita colgando. ¿Vale? Y tengo el testículo... Vale, entonces tú castras tumbado. No, de pie. Vale, no, es que como tracciona el testículo hacia arriba me ha dado confusión, perdona. Acciono con las gasas mojaditas porque desbrido cuando ya viene el cordón envuelto con la vaginal, desbrido todo con unas gasas, traccionando un poquito con mi mano hacia arriba. Llega un punto que se me libera el testículo prácticamente del todo. Entonces tengo un trozo largo de testículo y vaginal, entero. Pero es castración cerrada, ¿no? Entonces. Es como una semiabierta, al final. Y yo la definición de abierta y cerrada cada vez lo tengo más confuso. No. Será semi. Porque es una semi, porque tú lo abres, pero luego cierras. O sea, realmente es una semiabierta o semicerrada. Claro. Yo la cerrada ya, de verdad que la definición ya no me la sé. Bueno, que incidas, o sea, en el momento que abres la túnica vaginal, ya se convierte en una abierta o semicerrada. Pues la mía es semi. Y es lo que digo, Aida, cuando ya tengo el testículo colgando con su vaginal intacta, abro por abajo la vaginal, y entonces esterilizo el testículo, corto el ligamento del epidídimo y ya me libero el testículo de la vaginal. Y me lo libero hasta arriba, subo un poquito con la tijera y ya tengo el cordón liberado de la vaginal. Porque luego al final, separando un poco con la mano, lo desbridas una vez pasar la parte fuerte, la parte dura del ligamento del epidídimo. ¿Lo ves? Sí, creo que ya lo visualizo más o menos, sí. Ya está, entonces tengo el testículo colgando dentro de la vaginal abierta. Entonces me voy arriba, emasculo el cordón vascular y lo otro ya que está colgandito, porque como no lo diseques, me entretengo un poco, como no lo diseques, no puedes tirar de la vaginal. Y ya tengo la vaginal, que es como el pellejito de la vaginal colgando, pero muy libre todo el tejido alrededor hacia la ingle. Sí, y en vez de digamos, suturar la vaginal por fuera, ¿no? La emasculas y la suturas después, al final. Claro, y luego como está colgando, me paso 4 minutos con mi sutura con mi emasculación del vascular y cojo un coche si quiero, lo busco, como está colgando, lo puedo esterilizar la vaginal. Entonces luego ya cojo el emasculador. Primero hago una ligadura transfisiante de la vaginal para que siga teniendo un fondo de saco ciego y no tengo comunicación y no tengo cambio de presión. Y me queda cerradito, pero muy arriba. Y el escroto está como muy, muy vacío, luego lo limpio bien de grasa, el pellejito, ¿sabes? Lo tengo como muy libre de tejido. No sé si me explico muy bien, es que ya me he puesto a conducir. Sí, perfectamente. Y a mí, con la mano pequeña, yo es que no puedo hacerlo de otra manera, porque yo pensar
cuando hacías prácticas, esos hombres que van con esas manazas que dices, Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer esto si no me da la mano? O sea, es que yo emasculo muy bien mi vaginal, que es finita. Hombre, si es muy finito, lo que hablábamos, igual lo cojo todo junto, un pony, un potro. Pero luego la vaginal sin grasa y sin nada, pues la emasculo bien, pero primero la suturo. Me da igual la emasculación, luego para cortarlo, para no meterme con el bisturí ni con la tijera. Pero yo me la ligo antes, la asfixiante, y debajo de la ligadura la emasculo. A mí me parece una técnica preciosa. A ver, gente con mano pequeña, digo, pero ¿cómo me hago esto yo? O sea, cuando empezaste, digo, si mi mano no me llega, esto tiene una mano de herrador, ¿sabes? Digo, no puede ser. Y antes lo dejaba abierto y me emasculaba 2 partes, pero lo dejaba abierto, pero nunca más. Sí, yo lo hago así, yo emasculo en 2 partes. Pero es lo mismo, pero, ¿sabes? Si no te disecas el testículo colgandito dentro de su vaginal, que ya te digo que luego al final te ayuda mucho unas gasas mojadas, coges el testículo y subes la mano con las gasas mojadas y ese tejido que queda te lo desbridas con unas gasas mojadas. Suero con betadine, que lo tengo ahí. No sé, probadlo. A mí... María Elena, la próxima vez haces un vídeo y nos lo mandas. ¡Ay! Sí. ¡Vídeo! El Tengo que llevar tutorial de YouTube. Claro. hacer con el vídeo. Guillermo, y cuando tú cortas la vaginal de lo que te queda sobrado, ¿has tenido alguna vez algún sangrado un poco feo? No, la vaginal no me sangra. No. Voy con cuidado de no pillar ningún vaso, pero la vaginal no me sangra. No. Yo también yo la mayoría de los sangrados que he tenido han sido de vasos ahí subcutáneos entre medio del escroto, que no hay manera de pescarlos y al final lo que mejor va para eso es empacarlo con las gasas. El Tampax. Exacto. Ay, y yo Oye, creo mira, que es muy... Ay, perdón, es que voy conduciendo. Que yo creo que es muy importante emascular perpendicular al cordón. Total, Pero vamos, total. Eso es algo... si no, Y sobre todo, además, también cuando ya lo tengáis y lo mantenéis en tiempo, evitar ese movimiento de un lado a otro, eso también hay que evitarlo al máximo posible, porque cuanto más movimiento produzcas, más estiración produces mientras no está apretando, ¿sabes? Estás poniendo ahí más tensión de lo que deberías de tener. Y entonces la emasculación va a ser menos efectiva. Yo a veces he visto vídeos, yo siempre estoy sujetando el emasculador y hacia arriba del caballo para que no haya tensión, pero a veces he visto vídeos de gente que, bueno, lo deja ahí colgando. Sí, lo deja colgar. Alá, eso me parece una barbaridad. Yo flipo, Unos vídeos de YouTube o tal, yo, madre de Dios, qué peligro. Eso es una barbaridad. Me da miedo. No, a veces sí que he hecho ese deber, mira. A ver, bueno, sí. Y una de las cosas que sí también recomiendo siempre, un poco por lo que si tú castras y al final dejas un cordón más cortito, el poner lo que dices tú, lo que habías dicho, un hemostático antes, un Karmal, un Kelly, lo que sea, algo que un te mosquito sujete. pequeñito y luego ya... Algo que te sujete el cordón y mientras si tienes a alguien que te eche una mano, mientras vas abriendo poquito a poco y vas viendo, vale, que no tal, sueltas y para arriba. Si no, te toca ahí... Y un poco lo que tú preguntabas, Aida, que si que tenías compañeros que masculan 2 veces y demás, que si tenía sentido. A ver, tiene sentido en el sentido de que si una emasculación no te ha sido muy efectiva, tienes una segunda que te había podido hacer un poco más, pero más a nivel de hemostasia que otra cosa. Sí, yo creo que ese es el sentido. El compañero mío no liga. Y lo que hace es eso, mete un emasculador de los que no corta y luego debajo mete el serra. Y los deja, y además que los deja a poquito rato, los deja, pues dice que cuando son jóvenes 2-3 minutos. Pues yo tuve un jefe que decía, una vez que mascula ya está masculado. Y quitaba enseguida, hacía chac, ¿En chac. serio? Y a mí me daba siempre... A mí se me da miedo, tío. 24.000 males. Decía, una vez he masculado. Y cogía y lo abría. Oye, y no sangró ni uno, ¿eh? Joder, qué bien, porque tu jefe era un crack. Y luego, en cuanto a postoperatorios, ¿qué es lo que más aconsejáis? Yo siempre decimos el primer día descanso, tranquilidad, que no pasean yeguas por delante del caballo, pero luego ya pues ejercicio, pero duchas, que abran, que echen algo. Siempre decimos duchas y ejercicio y agua fresca. No toquen, pero que agua fresca. Yo igual. A ver, generalmente las 24 horas es la hora de las pesadillas.
Entonces, si algo tiene que pasar, pasa en esas primeras 24 horas. Aunque sí que es verdad que he tenido compañeros que desgraciadamente han lidiado con catástrofes un poco más tarde, pero y yo personalmente también, pero sí que es verdad que esas primeras 24 horas es la que es un poco más importante, que estén un poco más controlados. Y luego movimiento. A ver, cuando haces una castración cerrada, sí que es verdad que voy un poco diferente, porque cuando hemos cerrado los que salen de aquí del hospital, por ejemplo, que hacemos una castración cerrada del escroto, sí que, o si cierro anillos inguinales, por ejemplo, eso sí que esos caballos van un poquito más light. Van paseos a la mano, sin ejercicio, hasta los 5 días. Y luego ya a partir de los 5 días, pues ya pueden salir al pado, quedar un poquito de cuerda y a la semana empezar a retomar un poco el ejercicio. Pero sobre todo por eso, porque cerramos anillos inguinales, no en todos, pero en muchos de los caballos que operamos aquí en el hospital. Pero, o sea, una de las cosas que además es generalizada por todos los artículos que hablan y demás, es que la falta de ejercicio y el drenaje inadecuado es lo que va a hacer los seromas, y que luego además los seromas es lo que da el pie a las funiculitis. Con lo cual yo creo que es clave, porque muchas veces es eso lo que os decía. Hay gente que dice, sí, el caballo sale al paddock. No, sale al paddock y dale cuerda. Porque hay algunos que se quedan ahí mustiosos en plan de sí, sale, pero no se ha movido como tenía que moverse, se han cerrado las incisiones antes de que se tuvieran que cerrar y bueno. Y Ana, una cosa que yo antes recomendaba mucho, o pues igual era por cómo aprendí a castrar o el posoperatorio, dejar el caballo atado durante unos días, que no se tumbe, que eso, claro, se va a mover menos en el box, pero no sé si alguien lo ha recomendado, pero yo Yo no. durante mucho tiempo lo he estado recomendando y cada vez me gusta menos. Pues en castración abierta, que se puede contaminar mucho la herida si se tumba, la razón era esa, sobre todo. Ya. Yo la verdad es que no, porque o sea, pensándolo así un poco, cuando ellos se tumban, y en este sentido sí que como se queda, es realmente el que se quede abierto y que se mete porquería, y luego como los vas a duchar, al final, pues no sé, no los he atado, porque hay veces que me parece más estresante para el caballo en sí que realmente el remedio que te ofrece. Pero vamos, no sé si alguno de vosotros tenéis experiencia con eso. Yo eso lo hacía al principio porque lo debí copiar de alguien, pero vamos, ahora que tengo un poquito más idea ni se me ocurre. Yo recuerdo una semana atado, eso lo recuerdo yo hace años. Nada, una barbaridad. Y ahora ya no. Y a nivel de antiinflamatorios, ¿qué os gusta? Yo cada vez menos. Yo bien, antiinflamatorio bien. Es más, os voy a decir, yo uso córticos. ¿Utilizas córticos de principio, o sea, de posoperatorio? Sí, la típica del Saviopen, vamos. A mí si no se inflama, drena muy bien, no están dolorosos. Vamos, si me la refanfinfla que drena bien, se dejan curar, se dejan tocar, se mueven, el tejido se desliza uno sobre otro y no se queda sequito, y luego, bueno, curas, y no les digo a la gente que lo cure ellos. Si meten los dedos, que lo laven, si meten la manguera primero hay que lavar para no empujar toda la mierda. Yo estoy bastante encima, porque bueno, es la clave al final, que no se ponga como un melón para que drene y para que no se acumule suciedad y para que no tengas que volver a abrir. Esa es mi técnica. Bien. Yo le pongo Velocican el día de la cirugía, y luego le pongo 2 días buta 2 veces al día y luego 5 días una vez al día. La verdad que se inflama muy, muy poco. Yo el hecho de no poner los antiinflamatorios es por buscar una inflamación rápida al estar abierto y de pie para que colapse. La idea es que colapse rápidamente el canal inguinal y bajar la incidencia de ventración. No sé si... ¿Y con eso no se te inflama mucho el escroto, Guillermo? ¿No te hacen a veces seromas? Seroma no, prácticamente muy poco. Sí que a veces en el prepucio sí que
una semana después sí que suelen algunos tener un edema importante, pero más edema por gravedad que no es Sí. seroma, sí. Y bueno, con movimiento y tal, a veces es porque no lo ha movido lo suficiente, es lo que suele pasar. Y bueno, y alguna vez, no sé, a lo mejor, no sé la estadística, pero un 10% tengo que ir y abrir y que drene un poco mejor, a lo mejor a la semana. Ujú. ¿A esos los ponéis en antibióticos o no? No, si no tiene fiebre, está comiendo y no. Vale. Abro y hago lavados con suero con betadine, lo limpio bien todo y ya que lo duchen bien y que lo muevan mucho. Muy bien. Pues María Elena, Guillermo, sin antibiótico y sin antiinflamatorio. ¿Cómo? Y solamente tu postoperatorio sin antibiótico y sin antiinflamatorio. Y si se les hincha un poco, sí que vas para reabrir y hacer un lavado interno. A ver, ¿no? yo pongo una dosis preoperatoria de antibiótico, de penicilina retardada. Ya sé que no está muy Pero bien vista, entonces ¿no? no es una penicilina sódica que suba niveles durante el momento de la cirugía, es una penicilina que se absorberá a sangre al cabo de horas, que realmente al final es como una corta duración de penicilina posoperatoria. Exacto, sí. Porque tú cuando decíais, Ana, de penicilina preoperatoria, te refieres a la intravenosa, ¿no? Una penicilina sódica para que en el momento de cirugía, porque si pones algo intramuscular cuando estás poniendo una anestesia local, pues casi No, que no no, es ya a ver, yo preoperatorio, ¿no? generalmente aquí utilizamos mucho penicilina procaínica, lo que pasa que sí que entre que el caballo va a la cirugía y tal, no sé qué, ha pasado casi Sí, que media hora mínimo. va a las 8 de la mañana y la cirugía es a las 12, entonces ya está en sangre, pero... Sí, pero En el campo, o sea, vosotros podríais hacerlo, por ejemplo, lo primero que cuando cuando trabajaba en el campo y utilizaba procaínica, lo que hacía hacía el examen físico del caballo, bla, 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 y lo primero que hacía era, antes de empezar a preparar nada, ponerle la procaínica y luego ya empezaba a preparar, me preparaba el instrumental, le ponía la local y al final entre pitos y flautas, pues estás ya más cercano a todo eso. Pero vamos, lo primero que le ponía era la procaínica. Vale. Y tú, Guillermo, pones en el momento de la cirugía Yo lo hago al la final. retardada, ¿no? Y ya sin antiinflamatorio, y si se inflaman, Bueno, los lava. yo hago como María Elena. Muchas veces pongo también el diayanil retal, por ejemplo, junto con la penicilina mezclado y no sé. Una cortisona para evitar la inflamación del Llevo muchos años haciéndolo así, la verdad es que, pues bueno, no Yo se me ha muerto ninguno. Yo en el extranjero que ¿Qué- trabajaba perdón. mucho con el Durison, que realmente es eso, utilizábamos, lo ponían en todas las castraciones casi. ¿Qué os aporta la cortisona frente a un AINE? ¿Qué buscáis poniéndola? que sea más efectiva para la inflamación, que es la bomba antiinflamatoria. No sé. Sí, Yo, cuando la ley del medicamento dejaron de producir el Pembex o tal, pues era ya pues, penicilina y antiinflamatorio, ¿no? el AINE. Pero parece que tuvimos más casuística de más inflamaciones o tal, y pues venga, pues otra vez al Dexaviope a tener una penicilina combinada con cortisona. Y depende, por ejemplo, a lo mejor a los que les dejamos animales a lo mejor no muy tocados, burros, o que el dueño ves que no va a saber pinchar al potro, que no se atreven, pues a lo mejor están con el trimethoprim-sulfa y ahí no les hago ninguna cortisona inyectable, pues es solamente la Cusona. O también cuando vino la ley del medicamento, pues que es pura raza español, pues no puede ser la buta, porque a veces va a algún picadero, no está el dueño, el pasaporte no está, pues como si lo invalida, pues tiene que estar firmado. Pues, vino la ley de medicamento y dijimos, pues Inflacam, ¿no? Como no deja ser un AINE y como es por raza español, pues para no saltarse la legalidad de la ley del medicamento, pues que tome Inflacam. Pero parece que se inflamaban también, ¿no? No sé, es como, creo que la buta para estos casos es mejor que el Inflacam. El Inflacam al final la dosis que te indica es una al día y es solo esa dosis. La buta está desde el 2,2 al 4,4 que puedes ir jugando, ¿no? De, pues sobre cada 12 horas o sobre y medio, según lo grande que sea el caballo. Es la sensación y hemos ido variando bastante los protocolos de qué antibiótico o qué AINE
según los sustos que te van dando, ¿no? ¿Te acuerdas? Es que el último se inflamó mucho, pues venga, vamos a ponerle corticoides. Es un poco Que eso, perdona. que no hay nada escrito, que las castraciones es un poco la técnica, creo que la vamos modificando según los usos que nos van dando, vas intentando, porque intentas buscarte la Además, causa en ti, es así, qué he hecho mal para cambiarlo, ¿no? Y vas probando cosas nuevas. Creo un poco eso. Exacto. Sí, y cuando te va bien no quieres cambiar nada, ni un movimiento de lo que has hecho. Así que, Guillermo, Aunque tú luego salga tienes una ahí. técnica que digan, esto es la bomba, y dices, yo he estado utilizando esto toda mi vida y me ha funcionado, ¿para qué voy a cambiarlo? Sí, totalmente. Hola. Ay. Buenas. Un apunte para mi hermana, que sí que hay algo escrito que Ana nos da todos los artículos. No, digo yo que no hay nada escrito. Sí que hay cosas escritas, sí, hay muchos artículos, pero... Nada, muy interesante la discusión con todos vosotros. Y suerte en las castraciones, que vayan bien. Que no pase nada. He perdido lo último, joder, pero bueno. Pues nada, chicos, con esto a descansar. Muchísimas gracias, Ana. Y un bizcocho. Vale. Gracias. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta mañana a las 8, exacto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.